Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Trading en Vivo. En la clase de hoy lo que les voy a explicar es una duda bastante recurrente que han ido teniendo en los distintos directos. Así que simplemente en lo que vamos a ver en la clase de hoy, ya después vamos a ir implementando toda una serie de explicaciones más. Pero order block, ¿qué es los famosos order blocks como tal? Y vamos a ir un poquito a lo que viene a ser la parte teórica. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? La definición, ¿sí? O la respuesta a la pregunta de qué es un order block son básicamente zonas donde hay millones de dólares por parte de básicamente capitales que son ya de rango de característica institucional dentro del mundo financiero, que están en forma de órdenes pendientes de ejecución. Entonces, ¿qué puntos vamos a tener dentro del order block? Vamos a estar hablando que están representados en o tienen forma de órdenes pendientes de ejecución que representan miles de millones de dólares, euros, libra, ¿sí? Dependiendo lo que queramos operar, bien, Bitcoin, Ether, son órdenes pendientes de ejecución que son miles de millones de dólares y que básicamente quienes las van a colocar, estamos hablando de capital de rasgo, ¿sí? De carácter institucional. Eso por un lado, eso es lo que en definitiva podemos decir que básicamente va a ser un order block como tal. Por otro lado, es un término que comúnmente lo vamos a utilizar sobre todo con mayor referencia a lo que viene a ser este capital institucional, estos miles de millones de dólares, sobre todo en el mercado de divisas o lo que se conoce como Forex, pero también lo podemos traspolar al mercado como por ejemplo cripto, el mercado accionario, ¿sí? El mercado de commodities o materias primas, de futuros, en el sentido de cualquier activo que podamos operar allí en futuros y demás. ¿Sí? Es un término bastante utilizado de una manera más genérica. Y cabe aclarar, ¿sí? Y aquí probablemente yo lo que he ido es tomando preguntas que suelen ir teniendo, donde el order block, Joaquín, ¿en dónde tenemos que verlo? ¿Podemos verlo solamente en diario, solamente en semanal? Y estoy hablando de las temporalidades. El order block como tal lo vamos a poder ver en cualquier tipo de temporalidad. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a semanal. Y en este punto yo ahora lo voy a marcar, después se los voy a ir explicando a mayor detalle cómo se marca y demás. Entonces, por ejemplo, en ese punto de ahí podemos tener un order block en semanal. Ahora, yo puedo ir a diario y puedo decir que, por ejemplo, en este caso ya fue mitigado, pero por ejemplo acá, esta partecita de ahí es un order block en temporalidad diaria de oferta, de ventas. Ya lo voy a ir marcando con mayor detenimiento. Por ejemplo, acá hay otro. Lo mismo si yo quiero bajar, por ejemplo, bajemos a una hora, ¿sí? Busquemos un order block en una hora. A ver, me restablezco en el gráfico. Fíjense que en este punto de acá podemos marcar, ¿sí? Y ahí puedo ya ir anticipando una pregunta, o sea, la respuesta a una pregunta. El order block, ¿sí? Y vamos a hablar de los tipos de order blocks. Hay dos. Podemos hablar y podemos encontrarlo en la parte baja, que ya lo vamos a tratar mejor, pero también lo podemos tratar en la parte alta, que es como lo estaba marcando en semanal y en diario también. Hasta ahí con lo que viene a ser la parte del concepto como tal. Ahora, lo que les comentaba recién, ¿cuáles son los tipos de order blocks? Vamos a estar hablando de dos tipos. Estamos hablando de el bullish order block y el bearish order block, o lo que son el alcista y el bajista. Básicamente lo que ven aquí en pantalla, uno lo tenemos en la parte baja, que hace referencia a la demanda, hace referencia a la compra, presión compradora, como ustedes gusten denominarlo mejor, y la parte superior lo que hace referencia a el bearish order block o bajista o zona de oferta, de ventas y demás. Básicamente, ¿qué podemos decir del primero y qué podemos decir del segundo? Cuando nosotros hablamos del bullish order block, vamos a decir que es la última vela bajista antes del impulso alcista. Fíjense que en esta vela, incluso yo acá tendría que centrarme en esa velita de ahí para que justamente estemos hablando de solamente la vela
como tal, en este caso la vela gris viene a ser vela bajista, lo que ustedes comúnmente pueden tener como velas rojas, por ejemplo. La idea es representarlo, digamos, como a cada uno le quede mejor, ¿no? Pero básicamente, si yo tengo una tendencia alcista, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tuvimos una vela muy importante al alza y luego el precio se derivó hasta básicamente este punto. Si nos alejamos de temporalidad puede haber todo otro movimiento mayor detrás, pero centrémonos en esta parte, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en una tendencia alcista y tenemos un order block en la parte inferior, básicamente lo que vamos a decir son órdenes de qué tipo, ¿sí? ¿Qué órdenes estamos hablando? Órdenes, en este caso, es la última vela bajista, ¿sí? En este caso es órdenes de compra o de venta. En este caso lo que a nosotros nos indica es que al derivarse de a una tendencia alcista, luego de este movimiento, la última vela bajista, nos indica compras, ¿sí? En esa parte es una zona de demanda, por eso verán que yo acá le coloco como order block de demanda, donde si volvemos un poquito a la explicación anterior, órdenes pendientes de ejecución, miles de millones de dólares, capital institucional, estamos hablando que las instituciones acá tienen órdenes pendientes de ejecución de compra. Entonces es probable que cuando el precio nuevamente vuelva acá, como lo hizo en esta parte, de esta manera, cuando el precio volvió acá, a ver, vamos de nuevo, ahí, fíjense, estaba esta liquidez como tal que implicó una inyección compradora que derivó nuevamente el precio al alza, ¿ok? Eso por un lado. Ahora, ¿qué podemos decir o qué podemos aclarar teniendo en cuenta todo este concepto con el bearish order block o order block bajista o de ventas o de oferta? Básicamente, a diferencia y al revés de lo que tenemos en el alcista, en el bajista vamos a tener la última vela alcista antes de ese impulso bajista, de ese movimiento con mayor fuerza a la baja. Entonces, generalmente y siempre lo vamos a encontrar cuando a nosotros la estructura nos permite ubicar un retroceso en la zona de mayor probabilidades de reacción en cuanto a ofertas, es decir, a ventas. Entonces, en este punto nosotros vamos a tener acá última vela alcista antes del movimiento bajista, donde yo entiendo que acá hay órdenes pendientes de ejecución que representan miles de millones de dólares. Es por eso que incluso ven, en este caso la zona está bastante amplia, ¿sí? Ya voy a explicar por qué lo tenía marcado este así y por qué tengo marcado este así y no lo tengo acá. Va un poco de la mano con lo que es el análisis estructural, pero en este caso estamos viendo lo que es order blocks únicamente, ¿sí? Fíjense la cantidad de rechazo que tuvo en cuanto a, y esto significa inyección de liquidez cuando llegó a esa zona. Recordemos, acá estoy en una hora, pero si yo voy cambiando de temporalidades puedo hacer este mismo juego de análisis como tal, digamos, sin ningún inconveniente, ¿no? En cualquier temporalidad, como les comenté. Entonces, ahora sí, ¿cómo es que yo tomo un order block? Básicamente esto, digamos, van a haber personas que lo enseñan desde lo que viene a ser decir, bueno, yo tomo solamente el cuerpo de la vela, solamente tomo, por ejemplo, en el caso del alcista, tomo directamente la última vela de ventas y no considero esta mecha de acá. O, por ejemplo, en este punto, solamente tomo la vela alcista y no considero esta mecha de esta vela bajista. Hay otros que sí consideran la mecha, por ejemplo, yo vengo acá y en este caso también la tomo ahí, otros la toman acá. Bien, eso va a depender de cada uno. Y hay otros que toman no solamente la última vela bajista, sino que les es indiferente si toman una vela alcista o bajista, ¿ok? A ver, veamos, por ejemplo, en este caso de acá, si yo me acerco, lo que nosotros tenemos acá no es la última vela de, si se quiere, de compras, la última vela alcista, la voy a marcar un poquito por acá. Esa fue la última vela alcista como tal. Y la de al lado, es decir, esta ya es una vela bajista, es una vela que cerró más abajo de lo que abrió. Entonces, algunos van a tomar esta como punto de referencia y otros van a tomar una que va a ser esta justamente por una cuestión de que, y es lo siguiente que les voy a marcar como pauta para marcar el order block. En este caso nosotros lo que tenemos, fíjense, es que el precio, si entra el concepto de eficiencia e ineficiencia, ya lo vamos a ver cuando veamos
mejor la clase de imbalances, pero básicamente nosotros lo que buscamos es que haya una vela en un extremo de un movimiento que no sea mitigada por la siguiente. Es decir, si yo acá tomo esta vela, ¿sí? Esta no la considero, sino la subsiguiente, ¿bien? Que es a partir tenemos 1, 2, la tercera vela, fíjense, nunca llegó acá. Y después ninguna de todas las del movimiento siguiente llegó. Entonces, eso es lo que a mí me marca la pauta de que esta vela quedó con liquidez pendiente. Pero hay otras personas que al tomar la última vela compradora lo toman desde acá, ¿sí? En este caso, esta vela, o sea la tercera, 1, 2, 3, sí mitigó. Fíjense que abarcó bastante del movimiento de esta vela. La siguiente ya no, pero si yo me atengo a cómo marqué esta que tengo acá, está marcada la última como tal, ahí en ese caso, ¿sí? no fue mitigada, pero si yo la tomo bajo este mismo criterio a esta, sí fue mitigada por la tercera. Entonces pueden variar los criterios, ahí cada uno puede elegir. Yo en particular lo que tomo es este punto, pero lo que sí también tomo en cuenta es esto. Esto de acá es lo que el análisis estructural a mí me determina dónde colocar los stops. No es el tema de ahora, pero básicamente yo, si bien entiendo que tengo esta liquidez, puede venir un movimiento acá que pase por encima del máximo de esta vela, ¿sí? Que me saque por stop acá, pero que reconozca este máximo y luego se devuelva. Entonces en ese caso a mí me sacó de la operación innecesariamente. Por eso también hay que tener en cuenta esto. Bien, hasta ahí cómo marcar, cómo tener en cuenta lo que básicamente hay que digamos, considerar a la hora de marcar el order block. Ahora, hay otras cuestiones, ¿sí? Y aquí puede surgir la pregunta de dónde está la mayor cantidad de liquidez dentro de ese order block. Entonces, donde nosotros podemos marcar tres tipos, si se quiere, de la parte para marcar o las zonas, cuáles son las zonas de posible reacción. Me voy a ir nuevamente al ejemplo que teníamos acá abajo, que es una vela como tal bajista, que puede ser más clara para ustedes. Nosotros acá tenemos lo siguiente, tenemos una vela que, como ustedes saben, la vela tiene distintas partes, tiene su high, tiene su open en este caso, su close y su low, ¿sí? Máximo, mínimo, apertura, cierre. En este caso, al ser vela alcista, la apertura está acá y el cierre está, a ver, acá arriba. Esa es la diferencia entre una vela alcista y una vela bajista. Entonces, nosotros podemos entrar en tres puntos principalmente. En el máximo, podemos entrar en el open en este caso, o podemos entrar en el 50%, ¿sí? Hay quienes también toman un nivel más profundo, fíjense en este caso 0.5 viene a ser el 50% de ese movimiento, y hay otros que también ya se van un poco más abajo, pero esos son los niveles más importantes, si se quiere. Se van por ejemplo a un nivel de un 70%, 80%, 90%, pero cabe aclarar que mientras más abajo del movimiento del order block buscamos, ¿sí? Más difícil es que la orden como tal llegue a ejecutarse, porque por ejemplo puede que reconozca acá, puede que reconozca acá o acá. Entonces simplemente esas son las zonas de posible reacción, 3 o 4 puntos donde va disminuyendo la probabilidad de que esa orden se ejecute. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y por último, lo que yo les quería comentar es que frente a lo que yo venía mencionando, de que nosotros tenemos order blocks en distintas temporalidades, puede surgir otra pregunta. ¿Hay o se puede marcar un order block dentro de otro order block? Por supuesto que se puede, ¿sí? Lo que se conoce como refinación de order block. Por ejemplo, ahora estamos en 1 hora. Yo me quiero salir un poco a lo que es 4 horas, a ver si acá yo puedo encontrar un order block. Fíjense que nosotros acá, dentro de lo que es este movimiento, nosotros casi que podemos marcarlo esto como un order block, dependiendo del concepto de cada uno, ¿no? Pero en este caso, fíjense, si yo esto lo marcamos como demanda, recuerden que es zona de compras, órdenes de compra, fíjense que incluso en este caso está bien tomado porque nunca lo mitigó la tercera vela.
tenemos una vela, 2 velas, 3 velas y luego el precio nunca volvió. Entonces es un order block válido en 4 horas. En diario, fíjense que ahí no tenemos nada, ¿bien? Tenemos 4 horas. Algunos utilizan 2 horas. Vamos a ver si en 1 hora tenemos algo. En 1 hora como tal, por ejemplo, no tenemos, porque esta mecha de acá básicamente a mí me mitigó. Hay quienes consideran que igualmente esta vela habría que tomarla porque acá hubo una absorción de liquidez, pero no quita que en el futuro pueda haber una nueva absorción de liquidez, lo cual en el caso mío, por ejemplo, no lo tomo. Entonces, si esa ya está mitigada, habría que ver en 2 horas. Fíjense, en 2 horas también está mitigada. Podemos decir que en 1 hora la zona se puede achicar, pero principalmente ya la última vela bajista fue esa y que luego no la mitigó la tercera y ninguna en el futuro, podría tomarse como esa zona, ¿sí? Y donde tocan ambos order block como una zona de mayor probabilidad. Puedo bajar a 30 minutos. En 30 minutos, ¿qué tenemos? Que en este caso ya está mitigado el movimiento, pero en este caso, como yo marco la vela, fíjense, yo marco indistintamente alcista o bajista. Algunos la marcan hasta acá arriba, bien, pero ese movimiento es el que a mí me interesa como una zona de mayor probabilidad entre las 3 zonas. Podemos bajar a 15 minutos, podemos bajar a medida que bajamos más temporalidades, menos probables que suela llegar ahí. En este caso, tomo esta porque esta sí fue mitigada por esta, para mí. Entonces, esa vendría a ser la zona de mayor probabilidad en que el precio pueda venir y reaccionar. Entonces, básicamente se puede hacer esa refinación o ese achicamiento, si se puede decir de esa manera, para obtener un order block. Entonces, básicamente sabemos qué es, sabemos los tipos, sabemos cómo marcarlo, ¿sí? Los distintos tipos de, en ese punto, de marca, las diferentes zonas de reacción que puede tener respecto a esa vela que nosotros utilizamos y, en definitiva, cómo marcarlo jugando entre las distintas temporalidades. Así que hasta acá esta explicación, ¿sí? Vamos a hacer futuros videos al respecto, así que déjenme saber, ya sea por el chat de los directos o por los comentarios acá, cualquier cosa, si les sirve esta dinámica para que nosotros podamos seguir dejando colgados estos videitos. Así que sin más que agregar, les mando un saludo grande y nos vemos en la próxima. Adiós.